gracias por estar aquí. Pietro de Elis, Eunice de Fundap en Guatemala y Francisco Ruiz de la Fundación Forge en Chile. Muchas gracias. Muchas gracias. Te paso la palabra, Beto. Como decía un profesor que tuve hace años, cualquier aplauso es prematuro. Bien. Bueno, un gusto estar aquí, sobre todo un gusto para mí estar con estos tres invitados que tenemos, que seguro que se merecerán un gran aplauso al terminar. Como ayer, o sea, las jornadas habían pensado, empezamos con paseo por la mañana, como unas sesiones más con tono de conferencia de contexto, y después pasamos ya otra vez al terreno. Y aquí, de alguna manera, en esta sesión, pues como que reconectamos o conectamos, entramos directamente a lo que quiere ser el tema de estos 3 días, el legado para las futuras generaciones. ¿Y el legado cuál es? Desarrollo, el quién, para quién, jóvenes, y el cómo, trabajo. Desde aquí, como estas las tres palabras claves que tenemos para todo este proyecto Biduquer: trabajo, jóvenes, desarrollo. Y la centralidad del trabajo ha salido hasta ahora, salió ya en la primera sesión con Andrea, ha ido apareciendo entonces, y es lo que va a aglutinar lo que es el tema de fondo de esta sesión: el trabajo como motor de desarrollo económico y de prosperidad, y el trabajo también el motor, fuente de dignidad. Ayer don Mariano nos hablaba además de esos 4 elementos de la dignidad, bueno, de esos 4 elementos, esos 4 componentes que ha utilizado el Papa Francisco en este documento reciente: dignidad ontológica, dignidad moral, dignidad social, dignidad existencial. Diría, el trabajo no es fuente de dignidad ontológica, pues la dignidad ontológica ya nacemos, pero sí de desarrollo de todos esos otros niveles de dignidad. Entonces el tema hemos pensado aquí en esta sesión abordarlo desde 3 perspectivas. Formación profesional, en el sentido también como más clásico, estricto del término, con Pietro Cum, que nos va que se ha desplazado hasta aquí desde Italia, desde Roma, y que ya tuvimos el placer de conocer ayer en algunos de los paneles. El trabajo, también visto desde lo que es el apoyo a la integración en el mundo profesional, en el mundo también de trabajo digno, de empleo digno. Y muchas gracias, Francisco, por acompañarnos hoy. Francisco nos presentará también los trabajos de Fundación Forge, que aunque nació en Argentina, está ahora ya en toda América Latina, y Francisco nos ha viajado desde Santiago de Chile. Tenemos también a un chileno, y Eunice desde Fundap. Eunice aportará también, o no sé, que aporte esta visión también de lo que es también creación de trabajo a través también de la formación de jóvenes con espíritu emprendedor, y apoyo a la formación también con la vertiente de preparación de microempresarios y personas que van a desarrollar su trabajo, y también con el potencial de crear empleo. Eunice ha viajado desde Quetzaltenango, en el altiplano de Guatemala, probablemente una de las que más horas de viaje ha tenido para llegar hasta aquí, las 4 horas de Quetzaltenango con Ciudad de Guatemala, y luego Ciudad de Guatemala aquí. Intentaremos, he pedido a los que cada uno ahora nos haga una presentación, no más de, si podemos ceñirnos a 15 minutos, de tal manera que había un espacio amplio para preguntas y respuestas. Podemos empezar, si te parece, Pietro. Thank you very much, Albert. I'm here again for the second time. You are so kind that you want to stay with me. I've been yesterday, but you know they pay me so much I have to speak twice. And I'm a little in trouble because as you see, when I arrived here, I realized I am the only one who doesn't speak Spanish or Portuguese. This is a problem for me because I have to think in Italian, to listen in Spanish, to speak in English.
Portuguese, no way, but I'll try to do my best. This is good, even I told you yesterday, because there are two guys that are translating me from English to Spanish to English to Portuguese. Alice tried to find a job for people, and then we found two jobs this morning for these two guys that I thank very much, because they are somewhere, but they will help me with my mistakes to let you understand what I say. I'm here to represent Alice, which is a non-profit organization. We will celebrate our 60 years anniversary next year. And Alice, just few numbers, we are talking about 500 people that work, we call them Alice people. 130 companies. This is so important, as I explained you yesterday, because our main pivotal basket of revenues is from companies, even if we work on education and training. Last year, we are talking about 11,300 students last year, with a placement of 91%, for the very obvious reason that we build training beginning from the end. We ask companies which profiles they need, and then we manage to build training according to their needs. In the didactic plan, and even there are people from companies that comes into our classroom to teach the tacit knowledge they have. But numbers are just the consequences of something which is more important, which is our mission. Formiamo persone al lavoro, that means we train people for work. We train, of course, our main activities as an educational purpose. I don't have to tell you, because our guests will tell you better than me. Education is not something about technique. There are a lot of education and training centers so good in train from the technical point of view. We believe in person. We believe in someone who have to learn, of course, a knowledge, but have to behave with the others when he will be at work. Work is a social environment, and people need to relate in a good way between them. This is why a place of work is a good place of work, or is somewhere when we don't want to go to in the morning when we wake up. And people is the subject, the object, and the purpose of what we do. We don't like to think and to speak about training, because we speak about training, education projects, but it's something related to life of these people. I see life that changes when they arrived in Alice. They have the opportunity to build a professional future and to build a life future, a life plan, a life project. For work is so important because it's what we believe in, the way we work. It's an existential topic in our life, but it's the goal, the aim of everything we do in Alice. It's not about education just to write in a CV. It's an education that bring you to work, and you perform in the best way with the others when you are at work, because you have understand how to behave with other people. Here there is a short video, because it's not so easy to speak about our organization. You know very well this thing, and the best way is to come and see. And I can invite you in Rome, but I can show you something in this video. I asked okay, thank you. Sono capaci di farci sentire sempre parte dell'ultimo trend, della possibilità davvero di stare vicino a chi definisce la frontiera dell'innovazione, o comunque a chi la cavalca nel quotidiano. E dallo spirito dell'Elis, che è uno spirito di accoglienza che nasce come amore. Informarsi
accrescere la propria cultura e fare quel salto di qualità che ti cambia la vita. Il ruolo di Elis è di costruire una propria vita professionale e personale attraverso il lavoro. Elis per me è una grande opportunità. Sapere è l'elemento caratterizzante per il quale noi riusciremo ad affrontare queste sfide, che sono sfide complesse. È una realtà che davvero ci tiene a inserirti nel mondo del lavoro. A me è sembrato che rispecchiasse quelli che erano i suoi valori, cioè formare le persone nel mondo del lavoro. Ti trasmette proprio la voglia di andare a fare quel lavoro, è come se stessi già lavorando. L'Elis ti aiuta a scoprire te stesso. Questo percorso qui all'Elis è sicuramente stata la migliore scelta che io potessi fare. E vorrei averne 100 di Elis in Italia. I'm sorry it was in Italian, but I'm sure you understand just looking in the eyes of our students, our people. And as you saw, there is a mix. Elis is an ecosystem of companies. You saw some CEO of the biggest companies in Italy. You see people from the neighborhood in a difficult district as the one we are in. And you see that Elis is a mix of different training activities. We're talking about 300 courses, 300 paths of education and training. And just to give you a look, there is an important part, which is the oldest one, the vocational training. We train people to the new jobs that the digitalization and the changing in the labor job are carrying on in these last years. So people that work not just with hands, but even with head. This is very important because in Italy we have a labor culture problem, because everybody thinks that there is a serious A jobs and serious B jobs. And then we have a digital university because we work a lot of in information technology transformation, and we are even an NGO. We try to apply our mission even in the developing countries around the world. And as I told you, there is a consortium which is very important for us to sustain and make sustainable everything we do in Elis. These are a little group of these companies. And listening at you and the speakers in these 2 days, I put down a short bullet point list of what is for us the meaning of work as an engine. And so it's not a recipe. I'm not a teacher or professor, but I want to share with you something that we lived in Elis in the last years. Beginning from a very, very important topic, which is a continuously rediscovering of the mission. We have to ask ourselves quite every day, every time, the meaning of what we do in our organization. This is so important because year after year there is a problem of losing the why of we are building something for a better society, and why we have to welcome people in our training activities, and we become technicians of training, technicians of education. This is the high risk to lose not just our identity, but our soul. A second point I want to share with you is the attraction. We believe in the infinite value of a human being, and then we want to welcome everybody because we believe that everybody have gifts inside him to take out and to use to serve society through the work they are in Elis to learn. So this welcoming is something about showing the beauty that there is in doing good and leaving a trace, as we heard in the former speaker speech. We want to create opportunity
And this is so important for Italian young boys and girls because they are losing an idea of a future project. They are living in an endless present in social networks, and they don't have someone who point them a life project, a future for them, a light in the future. So there is a quite dark in their lives. I'm not exaggerating because there are so many young boys and girls with anxiety, with fear, and we try to lighten the future in which they have to believe. Elis people are the people who work with us, and I think that it's so important that the dream we have is a dream which is spread inside our employees team, and then if we want to transfer, to sell a dream to our companies, we have to believe in it we first. And then a very important topic is number 5. We discussed about it yesterday, is the innovation. We have to continue adapting according to the way the world of work is changing. The workers of 50 years ago in Elis are not the workers in 70s, in 80s, in 90s, and are not the workers we are training in these last years. Think about what information technology and digitalization and artificial intelligence is bringing to the world of work. So we can survive if we adapt to a world of work that is continually changing. Then there is communication. This is a so important topic for us because communication is not just telling others what we do, but it's about coherence with our values. It's something about measurement. We can't sell just a dream. We have to sell a dream that works, and we have to demonstrate that it works. So impact and social impact measuring is something for us very, very important. There is a point about differentiation. There is one mission, of course, but there are hundreds of ways to achieve it. And this is about revenue balancing. We have different streams of revenues, and it works because when something falls down, there is something else that rises. If our eggs are in the same basket, it's a risk, it's a higher risk. And just to finish, we believe in covering the entire training value chain for orientation in high school, for people that have to know which kind of job they want to do in their life, and then the execution of training, and then there is the upskilling for people that risk to go outside the world of work because there is an obsolescence of what they know. So there is something about continuous learning. I'm sorry that I have to hurry on these important topics, but it's just to give you a flavor of the major highlights we work on. Then investment. We are a non-profit, but we make profits, and then we reinvest everything in laboratories, assets, facilities, and people. And at the end, a culture of sustainability, because doing our job in a good way is the best way to have results that are a natural consequence of our job. Thank you. Grazie mille, Pietro. Me quedo con 2 palabras de las muchas que he dicho. Una palabra me ha colpito, me ha tocado en el vídeo que salía la palabra amor. Y nos has pasado el mensaje también de confianza en el potencial de cada persona. Y me parece que esto es de lo que Francisco también va a abundar, nos va a desarrollar. Buenísimo. ¿Ahí? ¿Se escucha bien? Gracias. Muchas gracias por la invitación. Primero que todo, un gusto estar acá. Intentaré en breves minutos contarles un poco lo que hace Fundación Forge y tener posibilidad luego de conversar, ¿no? Nosotros somos una organización sin fin de lucro, ¿sí? Primeramente abre el 2005 en Argentina, precisamente, y luego operamos en varios países de la región. A mí me toca tener sede en Chile, y desde ahí acompaño a los equipos de la región, en Perú, en Uruguay, en México, en Ecuador, en Colombia, y
también trabajamos en Brasil aliados con una institución local. ¿Sí? Intento pasar acá a ver si me resulta. Parece que estoy haciendo algo mal. Ahí sí. ¿Sí? Básicamente creemos que es necesario vivir un mundo más justo. Probablemente muchos de los que estamos acá creemos en eso, ¿no? Creemos que las nuevas generaciones son un motor, son fundamentales para poder construir esto, ¿cierto? Y un cambio social profundo. Y si a cada joven le va bien, el futuro de todos va a ser mejor, por supuesto. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de experiencias transformadoras. Creemos mucho en el poder de la formación en base a experiencias que calen profundamente en la persona y les permitan visualizar su vida y sus propias habilidades de una manera distinta, ¿sí? Focalizadas en el desarrollo de habilidades socioemocionales y digitales transversales. Creemos que son probablemente hoy día factores diferenciadores en el mundo laboral. El conocimiento técnico, el desarrollo de habilidades técnicas, por supuesto, es central. Lo que nosotros hemos recogido en la historia, en el tiempo de la fundación, precisamente desde las empresas, es que este es un factor diferenciador, ¿no? Muchas empresas nos dicen, recibimos gente certificada, incluso con títulos universitarios, pero que se caen por este lado, ¿no? Por la habilidad socioemocional, por la capacidad de aprender en el lugar de trabajo, de trabajar en equipo, de comunicarse efectivamente. Y nosotros nos hicimos cargo de eso, cómo somos capaces de poder ayudar a jóvenes a que puedan desarrollar estas habilidades, que cuando vives en un contexto de vulnerabilidad social es muy difícil desarrollarlas. ¿Okay? Es del tipo de habilidades que uno aprende más en la casa que en la escuela. Y cuando el contexto en la casa no tiene las condiciones, bueno, se hace especialmente difícil, ¿no? A ver si avanzo. Sabemos que el problema de los jóvenes en nuestra región latinoamericana es complejo, sin duda. Yo aquí les quiero llamar a que me regalen 30 segundos y traten de acordarse de su primera entrevista laboral. Quienes tuvieron una primera entrevista laboral, por 30 segundos traten de acordarse de esa experiencia. ¿Sí? A ver si la pueden visualizar. ¿Cómo fue? ¿Cómo llegué? ¿Qué ropa llevaba? ¿Cuán nervioso estaba? ¿Qué pensaba que me iban a preguntar? La siguiente pregunta es, ¿hay alguien que te ayudó en ese proceso? ¿Alguien en tu casa? ¿Alguien que te aconsejó a cómo ir vestido? ¿No? ¿Qué decir? ¿Cómo responder las típicas preguntas de una entrevista laboral? Y la otra pregunta es, y aquí que levanten, darles la mano, a ver si me ayuda, porque es una encuesta que voy a hacer. Es, ¿quién llegó a esa primera entrevista laboral por un contacto? Porque alguien le dio un contacto. Mira, están buscando a alguien allí. La mayoría. Bueno, definitivamente, en nuestro continente, eso es la realidad. El trabajo se consigue por contactos, ¿sí? Esto no pasa solo en nuestro continente, en verdad. Los que vienen de otros continentes también saben que el contacto es importante y no está nada de mal, ¿no? Tiene que ver con una manera que tenemos los seres humanos, ¿cierto?, de disminuir la brecha de información que tenemos, ¿no? El mercado en esto no es suficientemente ágil y, sin embargo, el problema que tiene es que quien no tiene buenos contactos no tiene buenas posibilidades laborales, ¿no? Y eso termina siendo una barrera de ingreso al mundo laboral. Si esto pasa en un país desarrollado, probablemente es un problema importante, pero si pasa en los países de nuestra región, esto está asociado a problemas sociales muy profundos. Porque esa primera barrera empieza a dejar huellas en tu vida que es muy difícil de resolver, ¿sí? Tenemos un continente, por lo tanto, con problemas de pobreza muy significativos, ¿cierto? Con una movilidad social muy estancada. Tenemos problemas en nuestro sistema educacional, ¿no? Probablemente uno de los principales tiene que ver con terminar la escuela, ¿sí? Donde se termina la escuela, en algunos países hay una alta terminalidad escolar, pero la calidad de lo que se desarrolla, ¿cierto?, dentro del espacio educativo normalmente no es el mejor, ¿no? Y no está asociado y no se conecta con lo que el mundo laboral está necesitando.
¿De acuerdo? Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Hay un alto desempleo, la juventud, por supuesto, esta cifra es muy alta en la región y hay mucha que no se logra rescatar porque se mueve en la informalidad, ¿cierto? Las encuestas suelen no poder captar bien este dato. Se dice en términos generales que la cifra de desempleo en jóvenes tiende a triplicar a la cifra de desempleo en las personas adultas, ¿no? Bueno, este es el problema que intentamos nosotros abordar, ¿no? Con estos elementos tenemos que intentar, y queremos dar algunos pasos en la Fundación. Y lo hacemos a través de 3 herramientas principalmente que nos permiten, creemos nosotros, tratar de dar una mirada más sistémica a la solución. Por un lado, tiene que ver con desarrollar programas que nos permitan potenciar las habilidades de los jóvenes y al mismo tiempo potenciar su capital social, su conexión con empresas, con personas de empresas, ¿no? Que te permiten conocer otra realidad y al mismo tiempo transitar a una buena oportunidad laboral. Por otro lado, estamos trabajando hace aproximadamente 4 años con el sistema educativo, con la escuela. En nuestro continente, diría yo, en el mundo en general, los jóvenes habitan, creemos nosotros, en dos lugares, ¿no? En la escuela y en las redes sociales, ¿no? Y nosotros intentamos hoy día trabajar en ambos espacios, ¿no? Por un lado con los jóvenes, directamente a través de redes sociales los captamos. Esto es una evolución que nuestro programa ha tenido en el tiempo, por supuesto. Después de la pandemia digitalizamos nuestros programas y vimos que era posible desarrollar y acompañar la trayectoria de nuestros jóvenes en esta etapa, ¿sí? A través de sistemas online. Y el sistema educativo es fundamental porque todo lo que tú puedes desarrollar en un programa o se afirma o termina siendo a veces dificultado también por un mal contexto educativo. Contexto educativo incluye también a su entorno, a la familia, ¿no? A todos los agentes que intervienen en el espacio educativo, ¿no? Y por otro lado, el mundo laboral. Es como también entender que hay un desafío para la empresa. Nosotros intentamos generar espacios de encuentro. Creemos que es fundamental acercar el mundo laboral con el mundo educativo y es parte también del trabajo que hacemos, ¿cierto? Esto ya se los planteé. Nuestro programa con jóvenes tiene un camino que tiene estos elementos. Está muy chiquito, así que yo se los resumo fácil, con cierta rapidez. Es desarrollo de habilidades claves como las que les comentaba, ¿no? En un programa que dura aproximadamente inicialmente 4 meses y luego un proceso de apoyo a la inserción laboral, ¿sí? Y aquí traigo la idea que planteé inicialmente que me parece relevante marcarla. Una de las transiciones, la vida más relevante, tiene que ver con pasar de ser niño a adulto, ¿sí? Y eso suele coincidir en esta etapa, en alguien que va terminando la escuela y se pregunta qué quiere hacer hacia el futuro. Cuando no tienes recursos, tienes que normalmente a veces salir a encontrar empleo porque no vas a poder seguir estudiando si no tienes un empleo, ¿no? La gran promesa que tienen los jóvenes en nuestro continente, ¿sí? Tiene que ver con conseguir estudios superiores, ojalá, ¿no? Eso está muy asociado a una mejor calidad de vida. Sin embargo, muchos tienen que generar ingresos para poder hacer eso, porque el proceso es costoso, porque hay que apoyar a la familia, ¿no? Hay una serie de problemáticas de las cuales uno tiene que hacerse cargo, por supuesto. Y en ese proceso de acompañamiento es fundamental porque se producen problemas que son muy difíciles de resolver, ¿no? Cuando un joven encuentra empleo, nosotros le seguimos acompañando en ese primer empleo, porque sabemos que el primer empleo también es difícil, no solo para el joven, sino que también para la empresa. Un joven que pasa por nuestro programa tiene el apoyo de un coach, de un entrenador que le va acompañando. Si hay un problema dentro del espacio laboral, tiene la posibilidad de conversarlo con alguien que lo guíe y lo acompañe, y al mismo tiempo la empresa, ¿no? Si hay un problema con el joven, bueno, conversando y teniendo un espacio de apoyo, terminamos generando un efecto positivo en esa inserción laboral. Y por otro lado, el mundo de la educación, hemos ido avanzando precisamente de la mano del trabajo con los jóvenes, y habiendo trabajado con el sistema educativo, nos empieza a ocurrir que los propios docentes de las escuelas públicas, principalmente públicas, y las que atienden a la población más vulnerable, te dicen, bueno, en rigor, yo vengo del mismo lugar de donde vienen los jóvenes que atiendo, ¿sí? Solo que tuve la ventaja probablemente de poder seguir algunos estudios, tuve más apoyo en la casa y pude salir un poquito más adelante, ¿no?
No he tenido la posibilidad de desarrollar mis habilidades socioemocionales, pero en la escuela me piden que yo ayude a los jóvenes a desarrollar sus propias habilidades. Tengo que acompañarlo a transitar al mundo laboral, pero normalmente no conozco muy bien cómo funciona el mundo laboral. No estoy cerca del mundo laboral, ¿sí? Y por lo tanto empezamos a desarrollar programas que permitieran que parte de nuestra metodología pudiera apoyar también a docentes que están trabajando con jóvenes que transitan hacia la adultez, que están terminando la escuela, ¿sí? Es allí donde situamos nuestro esfuerzo. ¿Por qué lo hacemos allí también? Aquí hay alguna evidencia que probablemente algunos de ustedes habrán escuchado. Los estudios longitudinales probablemente más serios en esta etapa se han hecho en base a la encuesta de transición de la escuela al trabajo. Siguiendo a jóvenes, a personas durante muchos años en su vida, nos fuimos dando cuenta que el primer empleo tiene mucho que ver con lo que pasa con tu trayectoria laboral futura y la calidad de tu vida, ¿sí? Hay una correlación, al parecer importante, entre si tu calidad de tu primer empleo es buena, tu trayectoria posterior puede ser buena. Entonces es importante concentrar esfuerzos aquí. De alguna manera sabemos que resolver los problemas de la juventud, el empleo de nuestros países no es tarea fácil, pero esto nos permite poner un foco en una etapa donde sabemos que puede catalizar el esfuerzo que pongamos, ¿cierto? Y generar un efecto multiplicador. Y por eso estamos trabajando con docentes también en muchas escuelas que atienden a jóvenes que tienen las características con las cuales vienen en el programa. Trabajamos en habilidades socioemocionales, en inteligencia artificial. Actualmente estamos desarrollando un programa también, el programa de orientación y acompañamiento también hacia el mundo laboral. Y respecto a la empresa, yo traía este mensaje. Esto no es un estudio que salió hace algún tiempo de McKinsey, que es bien interesante porque muestra cómo en nuestra región se ha avanzado en inclusión de grupos subrepresentados, ¿sí? En género, por ejemplo, las políticas de las empresas se han ido adaptando para facilitar mayor equidad de género, ¿sí? Y así en otras áreas de grupos subrepresentados. Y termino con esto. Qué importante es darse cuenta de que el grupo probablemente más subrepresentado tiene que ver con el que es socioeconómicamente vulnerable en nuestra región, pero en este estudio muestra que es donde menos hemos avanzado. En fondo es adaptarnos como empresa a poder captar talento de grupos que habitualmente no llegan a nuestra empresa, ¿sí? Vale la pena leer ese estudio, así que se los dejo para que lo puedan revisar. Aquí es parte del impacto que hemos desarrollado en el tiempo, y como se me acabó el tiempo, les voy agradeciendo. El problema es complejo, es necesario abordarlo de manera sistémica y necesitamos el apoyo de todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco. El tiempo no se te acabó porque quedará tiempo para las... Pero damos un salto, entiendo que trabajáis fundamentalmente en ambientes urbanos. Ayer en la primera presentación que tuvimos nos hablaron también de uno de los retos que tiene la región también, que es la mucha concentración urbana y todavía probablemente más vulnerable, más desatendida las regiones rurales. Eunice viene del altiplano y nos va a aportar también una visión que probablemente nos va a complementar mucho lo que hemos visto hasta ahora. Gracias, Eunice. Muy buenos días, profesor Alberto. Muchas gracias a todos por esta oportunidad, por este espacio de aprendizaje. No cabe duda que con todas las charlas, ponencias y discusiones, todos estamos inspirados y aspiramos a más. Y ahora nos toca la gran tarea y el desafío de hacernos las preguntas concretas para llegar al hacer. Así que yo quisiera hablar de Fundap. Efectivamente, como dijo don Alberto, yo vengo de una ciudad que tiene dos nombres. Quetzaltenango, que es el nombre en español, y la terminación quiere decir abundancia de, ¿verdad? Pero el nombre indígena es Xelajuhnoj y quiere decir ciudad de la sabiduría. Y es porque en nuestra mitología maya estamos rodeados de 10 elevaciones, entre cerros, volcanes y montañas. Y se cree en nuestra mitología que en cada montaña hay un sabio y en el valle se toman las decisiones. Así que parte de nuestra cultura maya. Fundap, yo tengo que seguir. Por favor, si me paso el tiempo, me dice. No. Bueno, quisiera empezar con esta fotografía del campus El Refugio. Ahí es donde operamos en el altiplano
Quetzaltenango es una ciudad que está a 2.300 metros sobre el nivel del mar, ¿verdad? Es con una población mayoritariamente indígena y especialmente de dos etnias, la Mam y la Quiché. Es allí donde nace Fundap, ¿verdad? Hace 43 años, sentando sus bases en atención en el suroccidente de Guatemala, que por décadas ha estado marginado de diferentes servicios. Pero desde su génesis, desde el inicio de los fundadores, dos empresarios con una visión de trascendencia y sostenibilidad, se plantearon 5 cambios, independientemente de los programas que realicemos, qué cambios queremos lograr en la población. El primero es la adquisición o desarrollo o fortalecimiento de las destrezas y habilidades de la población. Segundo, empleo generado. Y desde esos, hace 43 años estamos luchando en la misma vía. La tercera es organización social a nivel local. Hemos impulsado hasta la actualidad más de 90 entre asociaciones locales y cooperativas. Luego, con capital social, efectivamente, lo que Francisco decía, crear un capital social en las personas que atendemos y la sostenibilidad ambiental. ¿Cómo lo logramos? A través de diferentes vías, de acuerdo al sector productivo al que se establece la población. Tenemos el fomento artesanal, el fomento agropecuario, el fomento ambiental, una rama de microcrédito, educación y salud. Quisiera centrarme ya desde lo macro de Fundap hacia el tema que nos importa el día de hoy, que es jóvenes, el trabajo y el desarrollo, ¿verdad? Como usted decía, es al quién, el cómo y el para qué. Y nosotros en los últimos 5 años, dentro de la formación técnica profesional, hemos atendido a más de 17,000 personas. La mayoría de ellas son personas con menos de 9 años de escolaridad, ¿verdad? Que no han tenido la oportunidad y que se sitúan entre los 15 y los 29 años. 20% de ellos hemos logrado que se inserten en la empresa, a pesar de que en la región el 80% de existencia empresarial es de la microempresa. No hay empresa en la región, porque no tenemos los servicios básicos. Todavía en Quetzaltenango se nos va la energía eléctrica a cada momento y eso hace imposible que se instale la industria. Pero aún así hay un 20 y un 62% que emprende. Eso para nosotros es importante. Pero más aún lo es que el 52% de esos emprendimientos siguen vivos después de 3 años, lo cual para nosotros es muy importante, dadas las tasas de mortalidad de los emprendimientos en Guatemala. Tenemos a la par una escuela de negocios y en esa escuela de negocios hemos atendido en los últimos 5 años a más de 8,000 emprendedores y empresarios, ¿verdad? Y de ellos, más de 2,000 están generando empleo para otros. Eso nos indica que el camino va del desarrollo, pero creando esa fuerza, esa potencia que todos esperamos desde la empresa, desde una empresa local. Pero, ¿cuáles son las características de la juventud en Guatemala, verdad? Entre 15 y 24 años hay un 10%, mayor de esa edad hay un 34%, con muy poca escolaridad, bastante poca escolaridad. Como les decía, 80% de la empresa en la región es microempresa. Eso ya les tipifica cómo es la región y esto es la caracterización de nuestros clientes, de nuestros jóvenes y mujeres. 73% de ellos se encuentran entre 15 y 29 años y 27 entre 29 y 39 años. Quizá no están en el grupo etario que llamamos comúnmente juventud, pero que tienen el corazón de jóvenes y que realmente necesitan esa reconversión de habilidades. El 73% de nuestra población proviene del área rural. Y cuando digo la ruralidad, quizá no es la ruralidad de este hermoso país que nos está acogiendo ahora, ¿verdad? Con grandes hectáreas, es una ruralidad de minifundio, ¿verdad? De minifundistas, porque como decía Carlitos ayer, nuestro país es pequeñito, 108,000 kilómetros cuadrados, y la extensión de la tierra pues también es, y no solo la tierra, también nosotros, en su mayoría somos chiquitos, porque al final tenemos enraizada
un problema de desnutrición crónica, que si ustedes no sabían, y es una vergüenza y una tristeza para mí decirlo, el 49% de nuestros niños sufren desnutrición crónica, que significa bajo peso y talla para su edad. El 49% de nuestra población tiene menos de 9 años de escolaridad. Y aquí nosotros nos situamos como el primer escalón de formación, porque no nos importa esta realidad. Lo que nos importa es el diamante que tienen adentro. Don Héctor decía ayer que Miguel Ángel había dicho que en la escultura ya estaba, ¿verdad? Él solo quitó lo que sobra. Ese es nuestro trabajo de artesanos, de arte y oficio. Es un arte y un oficio quitar lo que sobra para que cada quien encuentre su diamante. Entonces, nuestro enfoque está basado en la persona, su potencial, su capacidad de transformarse y transformar. Nosotros partimos de esa transformación del ser, y no porque el ser no sea, esa transformación no es que haya algo malo y se convierte en algo bueno, no, el ser ya existe, esa transformación es la elevación de su propio ser a partir del empoderamiento personal que pasa desde el autoconocimiento, la autoestima, la autoconfianza, la autogestión, la autoadministración, la resiliencia, esa capacidad de resistir los embates de la vida. Y eso nos lleva a la transformación del hacer. Si yo soy otra persona, claro que puedo hacer otras cosas. Quiero comentarles, entre paréntesis, y por favor si me cortan porque a mí se me va la lengua, ¿verdad? Hace específicamente un mes nuestros chicos fueron a la competencia gastronómica nacional y se llevaron la medalla de plata. Chicos compitiendo con universidades, chicos compitiendo con otras escuelas culinarias, ¿verdad? Y esa transformación del hacer los llevó realmente también a una transformación de su comunidad. Si ustedes hubieran visto la fiesta que hubo en sus comunidades cuando regresaron con la medalla de plata, después de haber presentado una exquisitez ante chefs internacionales, eso eleva la autoestima indiscutiblemente, ¿verdad? Y luego llegamos a la transformación de la realidad. ¿Por qué? Porque estos chicos regresan a sus comunidades como líderes, como referentes. Hemos estado hablando mucho de referencias, de espejos, y en nuestras comunidades ellos se vuelven un referente. Quiero ser como ella, ¿verdad? Quiero ser como la enfermera que se graduó aquí y que consiguió una plaza en neonatología, que fue la más difícil de conseguir en el hospital. Quiero ser como ella. Y luego eso nos lleva al impacto cualitativo y cuantitativo, que no es más que el desarrollo mismo, ¿verdad? ¿Qué hago con lo que tengo? ¿Qué hago con lo que me gradué? No importa si me gradué de electricista, de tecnología, en ciberseguridad. Tenemos el caso de una chica que es primicia y quería darle este regalo a alguien que ha apostado mucho por eso y que está en esta audiencia, pero realmente es una chica que estuvo entre un grupo compitiendo, una chica realmente de muy escasos recursos, con 7 hermanos, que le ha costado mucho estudiar y ahora está trabajando en IBM, cuidando realmente los datos de muchas personas. ¿Qué oferta profesional y diversa tenemos? Nosotros partimos de la formación técnica, tanto en manufactura como en servicios, pero también tenemos la formación técnica en salud, que tanto se demanda hoy. Tenemos carreras como el cuidado del adulto mayor, como la enfermería, en donde tenemos cifras de inserción laboral de más de un 80%. Tenemos también formación en tecnología, ¿verdad? Para y en la tecnología al servicio de la población. Y luego quiero hablar un poquito más, porque de esto me pidieron hablar y yo creo que ya se me fue por otro lado, pero la apuesta contundente, disruptiva y transformadora por el autoempleo y la generación de empleo digno. Cuando hablamos de dignidad siempre pensamos en la gran empresa, pero no pensamos en el autónomo, en el que se está defendiendo por sí mismo y los derechos que tienen de que ese autoempleo también sea digno. Trabajamos mucho en esa rama,
muchísimo. Y para eso tenemos una oferta educativa en nuestra escuela de negocios y parece ser realmente un abuso que yo esté hablando de escuela de negocios en una escuela tan maravillosa como esta, pero nuestra escuela de negocios es móvil, vamos a las comunidades rurales, nos desplazamos allí donde está el empresario, quizá no solo el agricultor, aquel que transforma, ¿verdad? Aquel que está sacando adelante una artesanía que va más allá del ornamental. Entonces, para ellos tenemos una oferta, Seguir para Emprender, que es para todos nuestros egresados de formación técnica. Anualmente nosotros atendemos entre 3.500 y 4.000 jóvenes en formación técnica y de ellos un 10% pasa a la escuela de negocios. Y en esta escuela de negocios hay una oportunidad porque la característica de ser joven no solo es esa incertidumbre del futuro, sino que, como decía Andrea ayer, ¿verdad? Que está desconectado en la temporalidad. Entonces nosotros, en lugar de someterlo a un criterio de préstamos, le facilitamos el equipo en una estrategia de leasing para que empiece su emprendimiento y que pueda validar si ese emprendimiento va o no va. Y hemos tenido grandes satisfacciones con eso, aparte de que los alfabetizamos bancariamente. Tenemos Impulsa tu Sueño, que es una maravilla, especialmente para las mujeres. Y efectivamente la metodología se llama así, es impulsar los sueños de las mujeres. Muchas mujeres no se atreven a soñar, tienen miedo de soñar y tienen miedo de que ese sueño no se cumpla. Pero nosotros lo impulsamos a través de una metodología contundente y aspiramos y luego llegamos al MBA, que ustedes van a decir, wow, ¿por qué se llama así? Se llama Microempresas Buscando Alternativas. ¿Verdad? Para nosotros. Y realmente es un programa con el que apostamos junto con ACTE, que es una metodología, es un producto sistémico que abarca el ser para el hacer y la transformación. Es un programa de aceleración y transformación empresarial, 2 años de duración, no es poca cosa, ¿verdad? Que gira alrededor de muchos elementos, y me paso esto para girar aquí, si no, no me va a dar tiempo, porque creo que este modelo sistémico puede ser de aporte para todos. Este modelo del MBA parte del proyecto de transformación empresarial basado en el hacer, que es la discusión de este evento Biduker, ¿verdad? Un proyecto de transformación empresarial sostenido por el ser, que ese ser es el empresario, el gerente, el líder, ¿verdad? Que al final, a través de una metodología de formación presencial, de formación híbrida, de un coaching personalizado muy especial, puede llevar a transformar su unidad productiva, pero más que eso, ese es el resultado de su propia transformación empresarial y de sus prácticas como persona y empresa. Entonces, nosotros trabajamos esto con un componente metodológico muy fuerte, pero al final lo que creemos, y coincido con mis antecesores que decían, la medición es importante. Y aquí nos hemos atrevido en la Escuela de Negocios a ser muy exigentes en la medición. Y no solo en la línea basal y en la línea post-formación, es también en esa medición longitudinal. ¿Qué pasa después de 3 años? Siguió generando el empleo digno que creó, ¿verdad? Y para eso es una cultura de medición que parte desde el empresario, desde querer compartir sus datos, de la confiabilidad de esos datos, de la pertinencia de esos datos y desde la devolución para la toma de decisiones. Nosotros creemos que el autoempleo y generación de empleo digno es un proceso de inspiración y aspiración. No podemos decir que de la noche a la mañana se va a lograr, y mucho menos en contextos adversos como el nuestro, donde tenemos el 56% de pobreza y 16% de pobreza extrema. Pero a mí me maravilla escuchar a las mujeres cuando dicen, ya me asigné un salario, ¿verdad? Y yo que no tenía un día de descanso, ya me di un día de descanso, ¿verdad? Esos pequeños avances, nosotros tenemos un escalonamiento gradual del empleo digno, que hemos trabajado mucho con muchos socios para llegar a esta meta, y realmente es esa inspiración y aspiración paso a paso,
en 3 cadenas diferentes. Asignación salarial, por ejemplo, el primer paso es me asigno un salario. El segundo paso, me asigno un 13º salario. El tercer paso, mi salario es igual al mínimo del país, ¿verdad? Que eso es aspiración. El cuarto paso, ya me asigno el 14º salario. Y el quinto paso, tengo un fondo de pensiones. Cuando la gente mira esa cadena, aspira a llegarla. Igualmente, en jornadas laborales, me doy un día de descanso. Ahora voy por 8 horas de trabajo, porque nuestros emprendedores trabajan 10, 12, 16, independientemente de las circunstancias, ¿verdad? Y así vamos aspirando. Salud y seguridad ocupacional. Ayer hablaban de eso, ¿no? Y al final es esa autoprotección, ese tener a dónde ir, cómo llevar a mi gente si surge una emergencia. Y luego la equidad de oportunidades para todos. Quisiera terminar contando la historia de un empresario, de una empresaria, mejor dicho, de una empresaria que empieza a vender ropa cargando su bolsa como muchas de las que nosotros conocemos, de puerta en puerta. Pero en su ser había una diseñadora nata. El día de hoy tiene una gran empresa con 4 sucursales, 22 empleadas, ¿verdad? Y las empleadas, todas son madres solteras, porque ella se ha acogido la responsabilidad de hacer un cambio social. Cuando nosotros pasamos de atender a un titular de derechos e estar realmente acompañando a un titular de obligaciones, eso se puede decir que es cambio. Muchas gracias. Creo que ustedes... ¿Funciona? Sí, sí. Digo, creo que ustedes me hubieran castigado y me hubieran abucheado si hubiera cortado el tiempo a doña Eunice. Nos queda media hora. Dejo la platea, el foro, para que puedan plantear las preguntas a cualquiera de nuestros tres invitados. Ana. Hola, gracias. Soy Ana de México. Un tema muy caliente es con jóvenes, capacitaciones en habilidades digitales. Sabemos que lo necesitan y todos hablaron de ello. Sin embargo, el tiempo de vida de una habilidad digital son 2 años. ¿Cómo hacen para hacer que estas capacitaciones en temas digitales sean complementarios con las esencias transformadoras de sus misiones? Porque la tentación es muy alta. Irse por volumen, alcance, capacitar, venderle a las empresas, así nos ha pasado en México. ¿Cómo hacen para que sea compatible con estas misiones transformadoras tan sensacionales? Gracias. ¿Soy yo? ¿Sí? ¿Hola? No sé si se escucha. Ahí sí. Si entendí bien, las habilidades digitales van cambiando permanentemente, ¿no? ¿Sí? ¿Qué intentamos hacer nosotros? ¿No? Porque las empresas nos dicen eso. Bueno, el modelo bootcamp nace precisamente porque la industria digital dice la educación formal no me da a las personas suficientemente formadas, me llegan ingenieras en programación a hacer trabajos de programadores juniors, tengo que pagar salarios muy altos, por supuesto, para eso, etc. Esto está un poquito desarticulado, ¿no? Pero ¿qué te dice? Bueno, al final, esto cambia cada día. Lo que necesito es una persona que sepa aprender por sí misma, por ejemplo. Y ahí el rol de la autonomía es fundamental. La manera de formar en el joven tiene que ver con preguntas más que con respuestas, ¿no? Los bootcamp además tienen esta modalidad que es muy intensivo, entonces tiene que parecerse lo más posible a tu espacio laboral, a ese espacio laboral que vas a encontrar por primera vez en un trabajo, ¿no? Por lo tanto, y en el lugar de trabajo uno tiene que saber responder preguntas. Si puedo responder en parte tu pregunta, tiene que ver un poco con eso, en entender precisamente lo que tú planteas y centrarse en lo que hay en la base, que también es habilidad digital, ¿no? Las habilidades del siglo XXI, finalmente, este concepto como que las junta todas, ¿no? Lo digital y lo socioafectivo, socioemocional van absolutamente de la mano.
un programador o una programadora, por ejemplo, tiene que entender que es un traductor entre un ser humano y una máquina. No es un hacker escondido detrás de un computador trabajando a altas horas de la noche, ¿no? Y es alguien que tiene alta habilidad social porque tiene que entender lo que le pasa al otro y traducirlo en un desarrollo. Por eso ponemos énfasis por allí, ¿no? Nuestro énfasis está especialmente puesto en lo socioemocional, que nos parece que es más permanente, es transversal y perdura. ¿Puedo añadir algo? Por supuesto. Ana, para nosotros creo que la tentación, como tú dices, siempre va a ser mucho la cantidad versus la calidad, ¿verdad? Y hay que tener un justo equilibrio, pero nosotros como lo balanceamos es a través del enfrentamiento de los chicos a respuestas a programas, a problemas sociales, ¿verdad? Ellos no pueden estudiar tecnología sin saber para qué. Y cuando ellos encuentran en la tecnología un medio para responder a un problema social, creo que le pueden dar un sentido y, como decía Francisco, crear sus propias rutas, porque plataformas para aprender tecnología hay N números, ¿verdad? La capacidad que tienen que tener de desarrollar es la capacidad de discernir qué le toca y cómo le toca. Linda. Muchas gracias. Dos preguntas. Primera, para Eunice. Muy increíble todo lo que has dicho. Quería saber, ¿este programa se ha replicado en otros lugares en Guatemala? O sea, ¿tiene como una forma de package que se puede replicar en otros lugares y tenéis este plan? Sí. Y la segunda pregunta es para Pietro. I just wanted to know, how often do you do impact evaluations and what kind of evaluations are you doing? What kind do you recommend for your partners? Thank you. Muchas gracias por tu pregunta. Efectivamente está en proceso de packaging. No, realmente el programa es una co-creación, no solo de Fundap, de muchas instituciones, de una red, ¿verdad? Amigos salvadoreños, amigos colombianos y dirigidos sobre todo por Actec, ¿verdad? Entonces estamos todos en una co-creación y una adaptación de contextos, porque como decían ayer, no es café para todos, cada quien lo tenemos que adaptar a nuestras circunstancias, pero hay un componente sistémico que sí está en desarrollo. Si me permites, creo, Linda, que puedes hablarlo, porque creo que el programa lo están llevando a Kenia también. Thank you, Linda. The topic of impact evaluation is so important, as I said before, and as you underline. I think in 3 ways to try to evaluate impact. The first one is involving from the high levels of companies, people to find impact not just in slides or numbers of social return on investment. This is something that comes before, but the first thing is to come and see. We invite them to meet the young people, to meet the students, to go out from offices and desks and to go into the field and to meet people. We want to join the one who make decisions with the real people, the real life. And there it's where you understand what is a social impact. First of all, in each one of our students. It's not about great numbers, but the impact, you have to find the impact in the eyes and in the face of a single person. It's not about numbers, it's about something more important and deep. The second way is numbers, in this case, in huge projects that works on thousands of people. An example that I made often is and regular immigration from North Africa, which we are trying to change the threat of immigration, illegal immigration, in something that is put in the middle the dignity of people that comes from North Africa, arrived in Italy, bringing a value for our companies, for the society who welcome them. And they are trained in the original countries, and then they come with a plane ticket, a visa on the passport, and a labor contract with companies, medium or big or large
large companies. So the impact on numbers is something that involves institutions. When we work with the Ministry of Interiors, of the Foreign Affairs, of the Labor, they listen to us because we have a huge number of people involved. And so it's not a little project, a pilot, but it's something that involves a big number of people, and this is important to take attention from the institutions that are so important, because institutions usually don't give you money, but companies want the certification of institutions, and then they give money because there are institutions involved. And then there are the measurement techniques and tools, which is we use the social return on investment, and you have to demonstrate that there is something that you are able to change in the society, and there are tools that we are developing to evaluate impact. 3 answers for your question. Thank you. En primer lugar, agradecer a Eunice por el gran trabajo que estás haciendo en uno de nuestros pequeños países de Centroamérica. Y la pregunta es para Francisco. Primero, pedir que consideres que Panamá sea el próximo país en que esté Forge. Y quería saber que nos contaras un poquito más sobre por qué uno de las habilidades clave pusiste confianza. ¿Y cómo manejan la parte del entrenamiento laboral? Muchas gracias. No te puedo prometer en público algo tan fácil, tan difícil y grande como eso, pero lo conversamos después. ¿Te parece? A ver, la confianza es el primer paso de trabajo cuando trabajamos directamente con nuestros jóvenes. Habitualmente está muy deprimido por el contexto en el que viven. Un primer paso es la confianza en sí mismo, el autoestima, ¿cierto? El sentido de la autoeficacia, o sea, el ser capaz de creer que puedo hacer las cosas, ¿no? que me propongo. Sumado al contexto de vulnerabilidad social, la adolescencia, bueno, es una mezcla explosiva en ese sentido, no es fácil manejarlo, ¿no? Tienen que también tener confianza respecto del entorno con el cual se va a desenvolver, ¿no? Entonces, para enfrentar el proceso formativo que requiere una transformación profunda, tienes que trabajar la confianza con el grupo, con tu tutor, con tu entrenador, ¿no? Y es un trabajo al cual le dedicamos bastante tiempo, ¿sí? Y el primer paso, definitivamente, ¿sí? En el entrenamiento laboral se dan algunas cosas bien interesantes. Trabajamos cosas como aquella imaginería que hicimos al comienzo, que tiene que ver con enfrentar el mundo laboral. Hay mucho miedo con una entrevista. Hay muchos jóvenes han ido a alguna entrevista y les ha ido muy mal. Nadie les dijo por qué. Es como un mundo, un hoyo negro donde no se puede sacar ningún tipo de información. Y lo hacemos en alianza con empresas. En ese periodo trabajamos muy de cerca con personas de empresas, que son parte de la red de empresas colaboradoras, y que tienen la posibilidad de hacer un voluntariado muy directamente relacionado con lo que hacen en su trabajo, que es poder hacer una entrevista y dar una retroalimentación. El poder de la retroalimentación es fundamental para el joven. Primera vez que alguien se detiene a decirle cómo lo está haciendo, cómo tiene que mejorar, ¿no? Y así en una serie de actividades que desarrollamos en el entrenamiento laboral, nos vinculamos con personas que están todos los días vinculadas con los desafíos del mundo laboral, y nos parece que es fundamental porque acerca y disminuye la brecha que tienen los jóvenes respecto del mundo laboral. Sí. Gracias. Buen día, soy Julián Rodríguez, vengo de Argentina. I have a question for Pietro and maybe for Francisco too. Do you see some trend from the company's demands or requirement for the soft skills necessary for the workforce, especially professionals? Thank you. This topic is fundamental because now companies of big or large dimensions or little dimensions
struggle with retention of the employees, because there is a generational change, and the young generations don't want just a salary and contract. They want to believe in something. They want to be part of, I don't want to say a dream, but a purpose of the company they are choosing, because now they choose the company where to work in. And then soft skills are from one side about the great place to work. So people have to behave, as I said before, have to behave in a social environment, which is the world of work. And then companies have the idea that if people behave in a good way and they stay well, they can retain and make them loyalty. On the other side, there is the difference between what companies want from people and what the people are able to do to them. You can ask, it's not about a transactional model. I buy your time because I give you a salary. There is something more, and the companies understand that if a worker is happy, he's well in the job he is carrying on. And then there are companies that believe in this. There are others that, as an utilitarian point of view, they think that it's better to have a good place to work because people produce more. So it's about productivity, and this is not the best part of this topic, but there are a lot of them that they believe that it's better in a way where people are part of a purpose. So it's a very important topic, and they ask us a lot of soft skills education. ¿Querías añadir algo, Francisco? Puedo complementar cortito. Depende del tipo de empresa, por supuesto. Las empresas grandes y las pequeñas. En nuestra región hay, bueno, características distintas, pero en términos generales, mucho del empleo se va en empresas de menor tamaño, que tienen poca capacidad de tener procesos de reclutamiento para detección de habilidades. Y lo que se hace finalmente, y ahí ve un poquito el concepto que traes tú, ¿no?, del recognition gap, es finalmente simplifico pidiéndote un título, ¿no? Es la manera, la manera que tenemos de mandarle señal al mercado laboral de que algo tengo que entregar a la empresa. Lo que pasa es que muchas veces las empresas miran ese título y dicen, a ver, lo que yo creo que dice el título no es lo que me encuentro, ¿no? Finalmente la apuesta tiene que ver con poder desarrollar el talento y la habilidad dentro del lugar de trabajo. Creo que ese es el gran desafío. ¿Qué tendencias? Hoy día el empleo verde está sonando mucho, ¿cierto? Las habilidades de empleo verde, pero muy asociadas a lo técnico, que está muy bien, por supuesto. Nosotros creemos que lo verde también tiene que ver con una actitud, una habilidad más transversal, ¿no? La capacidad de entender el impacto de la producción de tu empresa, los efectos de los servicios que estás produciendo, ¿no? Y por ahí estamos intentando también de empujar una conciencia verde capaz de generar propuestas dentro del lugar de trabajo, ¿sí? Ahí llega. Francisco, yo tengo una pregunta. Te saluda Mayra desde Ecuador, Universidad de Hemisferios. Dentro de esta transversalidad que existe entre el estudiante y el docente, tú has hablado de un tema muy importante que es el cuidar al docente y que se entienda justamente el impacto en el estudiante versus su trabajo. ¿Cómo lograr eso? Porque es una sinergia, ¿no?, que debe existir. Yo veo el resultado como algo, como una magia, ¿no? Como una magia que debería verse reflejado en un resultado multiplicador, porque estamos hablando justamente de una formación transversal desde la docencia hacia el estudiante, y el estudiante también, eso impacta en su hogar, en su casa, en su familia y por ende en la sociedad, obviamente. Entonces, yo sí quisiera saber cuál es ese secreto, ¿no? No tengo un secreto, la verdad, para comentarte. Te agradezco mucho la pregunta. ¿Quiénes de ustedes han tenido la posibilidad de ir a escuelas públicas, secundarias, por ejemplo, en el último tiempo?
visitar, ver lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Quiénes de ustedes se han sorprendido de lo duro que es hoy día la escuela pública en nuestra región? Los docentes tienen un trabajo durísimo. La irrupción de la tecnología les pone más difícil el camino, ¿no? El nivel de alfabetización digital de los docentes de nuestra región es muy bajo, particularmente en ciertas regiones. Por lo tanto, hay que poner un foco, por supuesto, en la formación docente, sin duda. Nosotros por eso estamos intentando aportar con un grano de arena allí. Y en nuestro camino tiene que ver con no pedirle al docente que forme un joven, sino que primero te ayudamos a ti a desarrollar tu propia habilidad. Todos nuestros programas parten con esa lógica. Creemos que es un factor distinto, que hace especial el programa que hacemos. Si te voy a enseñar a acompañar a un joven a desarrollar la comunicación, trabajemos la comunicación nosotros. Entendamos que, y sabemos que tú también lo necesitas, ¿no? Para luego poder acompañar a otro. Ese proceso de reconocimiento, que normalmente el docente de nuestras sociedades no tiene, son carreras que antiguamente eran más prestigiosas que hoy, en muchas partes, ¿no? Por lo tanto, la confianza hay que trabajarla en sí mismo, la autoeficacia y el rol que tengo en la sociedad. Por ahí parten las claves, ¿no? No es una receta para nada y menos secreta, pero sí, por ahí creo que va el camino. ¿Sí? Gracias, gracias. Olá, eu sou a Sônia, eu trabalho numa consultoria de recursos humanos e o foco da empresa é a parte de hunting, de recrutamento e seleção de profissionais para empresas de segmentos diversos. E nós nos deparamos com situações que abarcam as duas pontas, os jovens, mas também os profissionais com um pouco mais de idade, né, profissionais com mais de 60 anos, e que se veem numa situação, às vezes, muito difícil. Os jovens, muitas vezes, por conta de tudo que foi abordado, né, a questão da pouca experiência, nós trabalhamos com jovens que, muitas vezes, não chegaram na universidade, né, que estão ainda fazendo cursos técnicos, e quando terminam esses cursos, eles têm dificuldades desde a confecção do currículo, até a forma como vão passar para as empresas esse conhecimento que eles receberam nesses cursos, né? A pandemia agravou um pouquinho essa situação, né? Porque agora as entrevistas são normalmente online, então esse currículo passa de uma forma mais rápida nas mãos dos profissionais de RH. Então, precisa de uma fala mais coesa, então, muitas vezes, esses jovens têm essa dificuldade. E, por outro lado, os profissionais com mais idade e que, às vezes, também com um pouco mais de dificuldade na parte tecnológica, também padecem, né, não conseguem levar tudo que conhecem, tudo que sabem e que poderia ajudá-los aí no mundo profissional. Nós estamos fazendo um trabalho muito pontual. Nós temos uma pessoa que visita as escolas técnicas nos últimos dias dos cursos técnicos e passa ali alguma informação sobre como montar esse currículo, como se portar numa entrevista, e é um trabalho que tem sido bacana, mas é pontual, é um trabalho pequeno, somos assim em poucos para trabalhar essa parte, né? E, por outro lado, também com os profissionais com um pouco mais de idade, né? Que a gente tenta dar algumas dicas, enfim. Mas eu queria ouvir, assim, como é que nós podemos fazer isso, chegar a mais pessoas. Muy buen día. Yo quisiera decir que nosotros, ni las consultoras, ni las empresas, ni las ONG somos capaces de llegar a tantos, pero si promovemos que entre la sociedad hayan intercambios y haya inclusión, a mí me maravilla ver adultos mayores con jóvenes enseñándose mutuamente, porque pueden encontrar un camino. Los jóvenes encuentran un propósito al alfabetizar tecnológicamente a los adultos,
y los adultos pueden enseñar acerca de la vida, ¿verdad? Y eso creo que es una de las cosas que quería compartir y que se me quedó en el tintero, y aprovecho tu pregunta, es eso, nuestras salas son inclusivas en cuanto a grupos etarios, ¿verdad? No importa la edad, pero también tenemos personas con discapacidad. Un 5% de nuestras personas tienen discapacidad, y el aprendizaje entre pares y la solidaridad, cuando nosotros responsabilizamos comunitariamente, y precisamente esto con la pregunta de Ana se consolida, cuando un joven encuentra en una comunidad que él puede alfabetizar tecnológicamente a otros, no importa si son adultos, ¿verdad? O mujeres. A mí me fascina ver a una gerente de una cooperativa que solo terminó 3er grado primaria, y vieran ustedes cómo hace el mercadeo, ¿verdad? A través de las redes sociales. Entonces, al final, cuando nos ayudamos y creamos movimientos de solidaridad entre los grupos, es posible llegar a más gente. Eso es desde mi humilde experiencia. I take advantage of your question to tell something about the problem of older people in the world of job, because it's so difficult when they arrive at a certain age and there is an obsolescence, a professional obsolescence, to reskilling or upskilling them to do something different. It's very, very difficult, and often companies want to get them out in outplacement processes that doesn't work so well, most of all from a human point of view. So that we experimented 2 ways to prevent this problem. The first one is helping companies building a corporate academy, bridging between the experience of older people with the newcomers from the world of education and with youth people. Then there is a transfer of knowledge, of experience, of humanity between the older and the younger. And this works very well when companies believe in it. The other way is something about a changing in the culture of education. It's no more time of a time of your life when you learn something and then you apply what you learn inside the company. There is something about continuous learning. You have to continuously work on your knowledge to make it updated with the what the world of work transform itself during the time. So there is something about educate people in a continuous learning process, and even companies that have to invest money in teaching and educate people inside them. Tenemos tiempo para una última pregunta. Gracias, soy Mila Hernández de Colombia, trabajo en un proyecto de cuidado de adulto mayor en el ámbito familiar. Pero mi pregunta va por otro lado. Eunice, cuando pusiste el porcentaje de jóvenes, ponía 80 y pico mujeres y 19% de varones, me pareció ver. ¿Eso es Guatemala, es tu comunidad, es el proyecto? O sea, es una variación muy grande, ¿no? ¿Cómo afecta eso también al trabajo, a la familia y bueno, cómo abordan ese reto? Es el porcentaje realmente del segmento de población que nosotros atendemos, ¿verdad? En su mayoría son mujeres. Porque la mujer ha tenido menos oportunidades, no es por otra cosa. Sin embargo, también se está dando un fenómeno de despoblación rural masculina, sobre todo por el problema migratorio que tenemos en Guatemala. Se estimaba que en cifras que 1 de cada 10 se iba a los Estados Unidos, por eso era la necesidad de aprender inglés, Carlitos, porque 1 de cada 10, pero aunque las cifras no son oficiales, ahora se estima que 1 de cada 4 o 1 de cada 5, y en su mayoría son hombres. Entonces son las mujeres las que se están quedando al frente, muchas veces también de la economía familiar, pero esos porcentajes representan la población que nosotros atendemos. Gracias. Creo que me parece que es nos quedan 3 minutos. Vamos a darles una chance, una oportunidad a los de arriba. Y luego me reservo yo 3 minutos. ¿No se oye? Hola. ¿Quién? ¿Se oye? ¿Quién? Aquí. Aquí. Aquí arriba. Bueno, Eunice lo ha tocado el tema
quería saber un poco la experiencia que ellos han tenido desde Fundap y luego también cómo es la experiencia en el ELIS. Hay un grupo que no solamente tiene que luchar con el hecho de que son más vulnerables, o ya de por sí son vulnerables, pero además personas con discapacidad en la situación más complicada todavía. Tanto desde el punto de vista de encontrar un lugar donde puedan hacer una formación técnica, como también después el paso al trabajo. Me gustaría preguntar a Eunice y luego a Pietro, ¿qué experiencia tenéis y qué dificultades veis y qué soluciones veis con chicos con discapacidad, especialmente cuando vienen de personas, de familias con menos recursos? Gracias. Bueno, nosotros llevamos 12 años de atender personas jóvenes con discapacidad en 3 segmentos de discapacidad. Personas no oyentes, síndrome de Down y personas con discapacidad intelectual leve. Esos son nuestros 3 segmentos y desafíos muchísimos, porque hay una correspondencia entre la discapacidad y la pobreza, digamos, la discapacidad oculta, porque todavía en nuestros países eso se oculta, ¿verdad? Y los chicos tienen muy poco acceso. Entonces han sido limitados también de la educación elemental y eso hace cuesta arriba. Entonces nos toca primero sensibilizar mucho a las familias para que estén abiertas a aceptar la realidad de sus hijos, acompañarles en este proceso y realmente incorporarlos. Nuestro secreto ha sido clases inclusivas. Nosotros no tenemos salones de clases exclusivos para discapacidad, ni los apartamos. Al contrario, todos nuestros maestros hablan lenguaje de señas, están abiertos los cursos para que otros alumnos los hablen, para que todos se sientan parte de una comunidad. Pero hablando de desafíos, la familia, las barreras económicas que tienen para acceder, es decir, para llegar al centro, porque no solo se va a mover el chico, ¿no? Tiene que ir acompañado de su madre. Nosotros en todas las clases pedimos que haya un familiar con el chico que le acompañe en el proceso. Entonces tenemos barreras porque quizá la madre es la que se gana la vida lavando la ropa y el día que tiene que ir con el chico pues deja de tener ese ingreso, ¿no? Entonces hay barreras económicas, barreras de la salud, barreras de la aceptación. Y últimamente acabamos de tener hace 2 meses un congreso con empresarios porque nosotros podemos hacer esto porque tenemos a nuestro alrededor 210 microempresas y pequeñas empresas que nos ayudan. Y no nos ayudan financieramente, nos ayudan en las estadías prácticas, nos ayudan a contratar a nuestros chicos y las empresas nos decían, yo quiero contratar, pero enséñenme cómo tratarlos, enséñenme cuál es el camino. Y ese es otro desafío ahora, ¿verdad? Y obviamente en el camino del emprendimiento, el desafío es la familia emprendedora, no es el chico con discapacidad el que emprende por sí mismo, es una familia, es un grupo, es más allá de eso, ¿verdad? Entonces, al final creo que los desafíos son múltiples, pero hablando de alianzas estratégicas, yo creo que hay varios factores, y porque aquí ha salido el tema, que nos ayudan, ¿verdad? Alianzas con instituciones que saben más del tema y alianzas con cooperantes y socios estratégicos como muchos de los que están acá, alianzas con la empresa, pero también alianzas con los exalumnos, porque los exalumnos que a los que les está yendo bien son más sensibles en el tema y están más dispuestos a contratar. Y ahí es la importancia de nuestra red de exalumnos, tanto en la Escuela de Negocios como en el área de formación técnica. Exalumnos que ahora son maestros de otros. Pietro, ¿querías aportar algo? No. Just to tell you, if you want, we can speak 1 later. minute. But 1 minute. We have an after-school program, and we believe that the normal people, if there is something good in this normal world, help people, young boys with disabilities. Or we work a lot with young people in troubling against the law that have problems of with the law to work together. This is very useful even for both of them. And the after-school program is with people that are able to manage this kind of disabilities and to mix
normal people, normal boys and girls with the others that have problems, social or family problems, and then it's good for both of them. Most, I think, for the normal ones. Permítame añadir un punto a esta cuestión social. Me he acordado de una empresa que conozco bastante bien, está cerca de Barcelona, que es una empresa que produce yogur. Una empresa que el fundador es un psicólogo que trabajaba en un manicomio y viendo las condiciones en las que estaban los enfermos mentales, dice que hay que hacer algo, hay que cambiar, quiero crear un puesto de trabajo que dé dignidad a estas personas que están tratadas muchas veces sin dignidad. Y creó esta cooperativa que produce yogur, en el que más o menos la mitad de los empleados son enfermos mentales. Enfermos mentales quiere decir esquizofrénicos, psicóticos, bipolares. Él dice que la empresa ahora mismo, la empresa ha crecido mucho, en la empresa ahora hay como 250 empleados. Él dice 100 que tienen un certificado de discapacidad mental, 200 que todavía no lo tenemos o lo podríamos tener. Me parece que es una visión, me parece que muy justa a lo que es la discapacidad, ¿no? Por él mismo dice, nosotros no somos una fábrica de yogur, lo que queremos es ser un centro productivo que produce sentido y produce dignidad fabricando yogur. Me parece que con esto podríamos resumir lo que hemos estado escuchando hoy, ¿verdad? Trabajo, jóvenes, desarrollo, dignidad y añado un comentario que creo que ha salido también. Creo las palabras creo que textualmente las ha utilizado Francisco cuando ha visto problemas sistémicos necesitan soluciones sistémicas. Y creo que ese es un punto que nos podemos llevar también, ¿verdad? Eunice decía, solos las ONGs no vamos a conseguir nada, solas las empresas tampoco, solos los gobiernos tampoco, solos la academia tampoco. Aprender también esa cuestión de querer cooperar, de ver esos problemas y en ese planisferio sistémico, como ha salido también ya varias veces, el lugar fundamental, claro, que ocupa la familia, y sobre esto escucharemos, me parece, más mañana. Creo que es el momento para el break. Decía al comienzo que el aplauso era prematuro, pero me parece que me corrijo. El aplauso que había quedado muy cortito.